Bueno, me gustaría que habláramos de la situación en la que se encuentra el conflicto, pero el de Israel con Irán. Y para ello le he pedido a un verdadero especialista que me honró presentarles, que es don Gustavo de Arístegui, diplomático y escritor. Muy buenas tardes, Gustavo, y gracias Muy por buenas atender tardes, ¿cómo nuestra estás, llamada. Javier? Muy bien, Encantado. vamos a ver. He leído algo suyo en lo que explica por qué a Irán no le conviene la estabilidad en Oriente Medio. ¿Podría usted explicárnoslo? Bueno, ni a Irán, ni a Rusia, ni a Turquía, ni a tantos otros. Es decir, que esta inestabilidad endémica en la región está favoreciendo la posibilidad de que una potencia agresiva y expansiva como es Irán consiga sus objetivos más importantes, que son la expansión de su colonización ideológica, que no religiosa, sobre algunos países en los que hay mayorías o minorías chiíes, e incluso en aquellos países donde no las hay en absoluto. Por ejemplo, en Egipto, que no hay una minoría significativa de la secta o de la rama chií del Islam. Sin embargo, podríamos decir que hoy en día los dos principales enemigos de Irán son Arabia Saudí y Egipto, teniendo en cuenta que sí, en Arabia Saudí hay entre un 17 y un 19% de población chií. Cada uno por razones distintas, pero en el caso de Irán siempre ha querido tener presencia, dominio, expansionismo, agresividad en la región con sus intermediarios, sus tentáculos, sus aliados. Cada uno es una cosa en mayor o menor medida. Hezbollah es la más potente. Hezbollah, estamos hablando de 100.000 militantes, de los cuales operativos militares pueden ser en torno a unos 70.000. Los demás son trabajadores sociales, profesores, médicos, etcétera, maestros incluso, asistentes sociales. Pero créanme que incluso estos están entrenados en las malas artes de la guerrilla urbana. Yo mismo he visto, he estado muchas veces en el Líbano, mi padre fue embajador allí, ambulancias de los hospitales relacionados con Hezbollah, en los que en su interior había armas de guerra e incluso armamento antitanque. No podemos confundir Irán con un Estado soberano, bien intencionado, que pretende la estabilidad, la paz y la seguridad mundiales. Estamos hablando de un régimen absolutamente criminal, un régimen expansionista, un régimen ideológicamente extremista que no conoce de ningún límite moral y que utiliza el asesinato de propios y extraños como instrumento de influencia global. Hay un artículo hoy en la agencia Reuters, que no es precisamente un medio de comunicación poco creíble o extremista en ningún sentido, que describe con todo lujo de detalles las estrategias, los métodos y la falta de escrúpulos que tiene el régimen iraní, teniendo como objetivo sus disidentes, periodistas, contrarios, e incluso hay un informe verdaderamente inquietante según el cual la inteligencia estadounidense habría dicho a Trump, al expresidente Trump, candidato del Partido Republicano, que es objetivo prioritario del Ministerio de Inteligencia iraní. Sí, sí. Por cierto, tenemos que hablar usted y yo de cómo van las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Lo digo porque en una conversación privada el saliente, el pato cojo Biden, dice que Netanyahu es un hijo de perra, mentiroso y no sé cuántas cosas más. Pero parece que, hombre, bueno, no sé. Traducido del inglés es más Sí. que hijo de perra. Sí, es decir, un poquito SOB, más, sí.
Sí, SOB es hijo de tal, ¿eh? sí, sí, sí. Como Sí, en sí, sí, español sí. lo digamos Sí, yo en este canal. he hecho una pequeña Eh, rebaja porque un poco tanto da lo que diga Biden, ¿no? No, no, Pero pero es como lo han traducido todos los medios españoles, porque claro, si me permite usted el cultismo, bitch traducido directamente es perra, en efecto, pero quiere decir lo otro sobre claro, todo, ¿no? claro, claro. Puta, puta. Sin embargo, en efecto, vamos a ver, todos sabemos que Bibi Netanyahu es una persona controvertida, es una persona con una ambición política extraordinaria, pero que también es muy brillante y que como político ha sabido navegar las aguas más complicadas y que en este momento es el primer ministro de Israel que en toda su historia corta, obviamente, más tiempo ha servido de forma ininterrumpida y de forma interrumpida, porque también ha tenido, como sabe usted muy bien, mandatos interrumpidos por otros Ujú. primeros ministros. Netanyahu es una persona que, digamos que los acontecimientos del 7 de octubre son difícilmente justificables. Su falta de habilidad en la negociación para liberar a los rehenes que quedan vivos, 50, 60, no sabemos cuántos, lamentablemente decenas y decenas de ellos torturados y asesinados vilmente. Y no hay que olvidarlo esto, porque los medios de comunicación hablan de 1.200, fuentes muy fiables hablan de 1.500, porque además no había solo ciudadanos israelíes, había muchísimos extranjeros, entre ellos filipinos, tailandeses y de otras nacionalidades Una que eran española. inmigrantes trabajadores allí, y que muchos medios de comunicación no están contabilizando los 1.200 muertos del nefasto y espantoso 7 de octubre. Dicho esto, eh, francamente me parece terrible dos cosas. Uno, que conversaciones privadas del presidente de los Estados Unidos puedan Mm. trascender a la esfera pública. Eso quiere decir que la actual administración es muy poco seria, porque si un comentario parecido del presidente de Estados Unidos sobre quien dicen ellos es su principal aliado quiere decir que hay filtraciones extraordinariamente graves de seguridad, y si eso se sabe en los medios de comunicación, muchas otras cosas debemos inducir que también se saben, y eso es muy preocupante. Y lo segundo es que hay una brecha de credibilidad mutua entre ambos países. No todo lo que hace Netanyahu, a quienes somos razonables, moderados, equilibrados, creo como usted o como yo, nos puede parecer perfecto. Pero si tenemos que poner en la balanza a un primer ministro democráticamente elegido, igual de legítimo que puede ser el señor Sánchez, porque tiene una coalición amplia que no tiene mayoría absoluta, pero que tiene la mayoría suficiente en el Parlamento, en la Knesset israelí, para ser elegido primer ministro. De esa misma manera que él es legítimo, no vamos a cuestionar su legitimidad, aunque podemos estar de acuerdo en mayor o menor medida con él, y yo lo estoy en menor medida con él. Ujú. No podemos comparar al primer ministro de Israel con grupos terroristas. No podemos comparar al primer ministro de Israel con quien, como por ejemplo Hezbollah o Hamas, tienen como objetivo principal la aniquilación del Estado de Israel. Y en consecuencia, el análisis que hagamos desde su partida tiene que implicar necesariamente esta premisa. Y si no la ponemos en la ecuación, nos estamos equivocando gravemente. Dicho esto, Dicho esto, Estados Unidos en privado y de forma discreta tiene todo el derecho, incluso la obligación, de decirle a sus aliados, sea Israel, el Reino Unido, Alemania, Italia o España, Grecia o Turquía, que a pesar de sus múltiples desmanes, sigue siendo un aliado de Occidente porque forma parte de la OTAN, tiene el derecho y la obligación, incluso, como digo, de decirle aquello que no le parece que es adecuado. Pero tanto como llegar al insulto denigrante y absolutamente inaceptable, me parece que francamente solo demuestra la calidad
política, moral, ética de esta administración que hace aguas por todas partes. Con la excepción, permítame que lo diga, del secretario de Estado Blinken, del que siempre me he mostrado muy partidario. Don Gustavo de Aristegui, un placer enorme tenerte en el programa. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Muchas gracias, don Javier. Un abrazo muy fuerte y siempre a tu disposición y a la de tus televidentes. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a publicidad.